¿Cuál es el vino más caro que has probado? No compramos vino de forma racional. Si fuéramos racionales, beberíamos agua. Estamos comprando a través de los sentidos y de las emociones. Me gustaría preguntarte que si en un futuro te gustaría tener tu propia bodega o tu propia marca. Hace poco leí que se habían rescatado botellas del Titanic. Hostia. Y que algunas de ellas se habían mantenido cerradas y que las habían subastado por una barbaridad de dinero. Tiene que haber pasión, tiene que haber conexión. Me tienes que contar algo que conecte con mi propia historia de vida, con mis experiencias. ¿Cuántas botellas puedes tener de media en tu casa? No creo que allí falte el vino, ¿no? Es realmente importante y aparte que no tenemos dos ocasiones para generar una primera impresión, ¿no? Si la bodega no consigue vender su vino a un precio justo, pues la persona que está trabajando en la viña tampoco va a cobrar un precio justo y a su vez, bueno, hay mucha gente involucrada en esta cadena, ¿no? Dependerá qué uso le va a dar a ese vino. ¿Se lo va a beber en casa sola esa persona o lo va a llevar a una cena para compartir? Y bueno, ese tipo de cosas, sin darnos cuenta, son las que evaluamos a la hora de coger una botella y no otra. Muy buenas familia, aquí Antonio Rodríguez, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Idea Negocio, tu podcast de emprendimiento, marketing y de esas historias que merecen la pena ser escuchadas. Hoy tenemos una invitada muy interesante y es que hoy vamos a unir marketing por un lado, el mundo del vino, además de storytelling, branding y desarrollo de productos. Así que si te gusta alguna de estas cosas, te invito a que te quedes y si no también, porque seguro que vas a aprender algo nuevo. Dicho esto, no me enrollo mucho más, así que comenzamos. Amaya, bienvenida, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal estás? Hola Antonio, pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros por tenerme, me hace mucha ilusión tener este ratito para charlar contigo, por fin, que nos ha costado mucho cuadrar agendas. Ha merecido la pena la espera, la verdad que eres un perfil muy interesante, te sigo desde hace tiempo, muchos de tus proyectos y la verdad que tenía ganas de traerte al podcast y conocerte un poco más, así que también, para la gente que no te conozca, si pudieras contarnos un poco tu historia, ¿quién es Amaya Soto? ¡Wow! ¡Qué pregunta ya!, ¿no? Amaya es una persona que desde pequeña sabía que tenía el don de contar historias y es a eso a lo que me dedico, tanto a contarlas yo, que sería la parte de mi proyecto de creación de contenido, como a ayudar a otros a tener esas herramientas para contar mejor su propia historia. Qué interesante. El mundo de contar historias. Y por muy raro que parezca, da igual a lo que te dediques, da igual en el sector que estés, que siempre creo que puede haber una historia detrás que contar, ¿no? Vale, entonces, hablando de historias, cuéntanos un poco cuál es tu historia y por qué te dedicas a lo que te dedicas. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Wow. Yo soy de Donosti, que bueno, ahora todo el mundo lo conoce. Cuando yo era pequeña decía que era de San Sebastián y la gente me preguntaba a ver si era San Sebastián de los Reyes. Ah, Y ahora, por suerte, pues todo el mundo conoce San Sebastián, la gastronomía y se ha vuelto una ciudad muy visitada a la que todo el mundo quiere ir a comer y a beber, ¿no? Pero bueno, yo era de allí. Me ha encantado siempre, como te decía, el mundo de la comunicación. Entonces decidí estudiar una carrera que se inventaron por allí en Deusto, que era Humanidades y Comunicación. Entonces tenía esa parte más de historia del arte, de cultura, de geografía, y todo ello mezclado con comunicación en todo tipo de soportes y de medios. Teníamos prensa, teníamos radio, teníamos televisión. Y bueno, de allí yo termino la carrera y me pongo a hacer mis prácticas en una agencia de marketing. Y ahí descubro que eso era lo mío. Me encantaba, disfrutaba con ese trabajo una barbaridad. Decido especializarme en marketing, hago un MBA y de ahí cambio a otro estudio también de diseño, haciendo un poco lo mismo. Al final yo llevaba clientes, llevaba cuentas. vale. Y me encantaba. Pero claro, un día estaba ayudando a un cliente que hacía gatos para coches y otro día estaba trabajando con uno que hacía celulosa moldeada. Y dices, qué interesante, porque aprendes un montón, pero yo sentía que sabía de mucho y no sabía de nada, ¿no? Y además de eso, como que Donosti se me quedaba muy pequeño. Yo no sé tú, pero yo no me pude ir de Erasmus. Yo tampoco. Ahí voy. Entonces tenía como esa espinita clavada de mis compañeros que se fueron, se lo pasaron súper bien, conocieron otra ciudad, otro país, un montón de gente y yo tenía ese run run, ¿no? Se me quedaba ya pequeño Donosti,
no sé, ¿qué tendría? 25, una cosa así, llevaba ya varios años trabajando en agencias, era como jefa de mi departamento, era como, ¡guau! Un trabajo fijo, plena crisis, era una afortunada, se ve, ¿no? Pero a mí me faltaba algo. Vale. Entonces dejo mi curro, me meto a una beca y, long story short, acabo en Colombia, viviendo en Bogotá durante un año y pico, ayudando a empresas del País Vasco que estaban buscando establecerse allí, en Colombia. Vale. Y me encantó, pero me quería ir a Asia, más concretamente a China. ¿Por qué? No lo sé, me parecía un planazo. Y entonces yo ahí, estando en Bogotá, digo, ¿cómo lo hago para que una empresa me contrate en China con un inglés, con un acento gaditano, básicamente, y sin tener ni idea de chino? Entonces dije, pues vino español, ¿no? Porque yo había leído en algún sitio que en China era un puntazo ahora lo del vino, ¿no? Entonces yo, ni corta ni perezosa, me pongo a contactar a todas las bodegas españolas que veo que tienen sede allí en China. Todas. Vale. Pues no te creas que eran tantas, serían unas 15 o 20 como mucho, y yo ahí mandé mi email diciendo, oye, me interesa mucho, quiero aprender, me apetece irme a China, y obviamente ninguna me contestó. Bueno, miento. Una me contestó diciendo que sin tener un chino fluido a donde pretendía ir y que no era un perfil interesante y esto y lo otro. Y ya cuando estaba dándole vueltas a ver cómo lo hacía, una me contestó que tenían un programa a través del gobierno de España, ¿no? Que era para sufragar los gastos de llevar a una persona durante más o menos un año Vale. para hacer un proyecto allí. Guangzhou, que ni idea, lo tuve que buscar en un mapa porque no sabía ni dónde estaba, ni a dónde estaba yendo, pero era un grupo de bodegas y querían una persona allí y les costaba mucho encontrar gente de aquí que se quisiera ir allí. Luego entendí por qué. En cualquier caso, yo les dije que sí, hice todo el papeleo y nada, volví de Colombia una semanita, lo justo para decir hola y adiós, y me fui para China. Qué interesante. Pero en ese momento ya, porque una de mis preguntas era que cómo empezó también tu pasión por el mundo del vino. En ese momento ya el vino, ¿no? No, Vale. no, fue, es decir, el primero fue el lugar que yo Mm, quería ir a China, y el medio fue el vino, o la idea que me llevó vale. a ir a este país fue el hacerlo a través de un sector que siempre me ha interesado. Yo trabajé durante, dirás que no tiene nada que ver, pero trabajé durante 7 años en una tienda especializada en té y café. Vale. Y me encantaba todo lo que era el café, el té, y al final son productos que tienen mucha relación con el vino, porque son productos agrícolas, vienen de la tierra, pero la mano del ser humano tiene mucha importancia en el resultado. Entonces yo el vino lo veía un poco así, pero ya te digo, yo lo que quería era irme a China. Vale. Y como que en este sector vi la excusa perfecta para ir allí. Y al llegar allí, pues bueno, te pones a aprender chino, bueno, es una locura de cultura, nada que ver con la nuestra. Y lo que me atrapó no fue China, ni la cultura china, sino lo que me atrapó fue el mundo del vino. Y ahí ya sí me empecé a especializar, me saqué todos los cursos del WSET y decidí que había encontrado mi sector, pero fue un poco haciendo un detour, la verdad. Qué bien. Sí, sí, es que me llamaba mucho la atención porque luego he visto también que tienes como el certificado más alto, ¿no? Del que acabas de Sí, mencionar. el diploma, sí. Sí, exactamente. Y digo, Amaya tiene que ser una apasionada del tema, tanto como querer hasta dedicarse a ello. Sí, fue un poco sin querer, pero es verdad que me atrapó muchísimo, y aunque allí al final me dedicaba más a temas de ventas, porque al Ujú. final era llevar la oficina en China, luego me cambié a otra bodega donde ya tenía más responsabilidad y tal, pero era mucho más enfocado a venta, pero igualmente lo que era el mundo del vino me encantó y decidí profesionalizarme. Pues ahora que conocemos un poco más tu historia, quiero hacerte una serie de así de preguntas un poco más rápidas para romper un Genial. poco el hielo. Y la primera es, por ejemplo, ¿qué es lo último que has aprendido o descubierto? Y puede ser una película, una serie, un concepto, un libro, un nuevo vino, no sé, lo que tú quieras. Lo Algo que te último venga a que la he mente. aprendido, bueno, estoy terminando un curso de coaching, Ujú. me estoy certificando para ser coach, y entonces todo lo que estoy aprendiendo últimamente va en relación a esto. Vale. Entonces he aprendido esta semana la importancia de los silencios. Ah, qué bueno.
que para la gente que somos de comunicar y de hablar, esto de estar 2 minutos así en silencio es difícil, Ujú. pero estoy aprendiendo a utilizarlo en mis sesiones como herramienta. Y es un aprendizaje muy potente, la verdad. Es muy interesante ese tema porque otra persona que entrevisté en el podcast le daba mucha importancia a la hora de la comunicación estratégica y es que como que a veces ese silencio nos resulta hasta un poco incómodo y queremos llenarlo siempre con, ¿no? Con palabras y, o sea, Muy muy interesante ese incómodo. tema. ¿Te Ujú. acuerdas de la película de Pulp Fiction? Sí. Como que eran Mia, ¿no? Y Vince Ujú. que hablaban de lo incómodos que son esos silencios y cómo sabes que estás con una persona que, digamos, estás en confianza, ¿no? Ujú. Porque no te sientes con la necesidad de llenar esos silencios. Y en Qué bueno. coaching lo chulo es que cuando tú te callas, la otra persona se siente incómoda, Ujú. entonces tiene esa necesidad de hablar. Y en esa necesidad de hablar y de llenar, Ujú. pues surgen temas muy interesantes. No, esto da Sí, para un podcast aparte solo, ¿eh? sí, correcto. Lo apuntamos para el futuro. Vale, y más preguntillas así rápidas. Por ejemplo, ¿cuál es el vino más, por curiosidad, cuál es el vino más caro que has probado? ¿Te acuerdas? No, no tengo ni idea, probablemente algún Pingus o Mm. algún Vega Sicilia, pero ni idea. Que estamos hablando, por ejemplo, la botella de cuánto puede estar más o menos. Bueno, el que yo probé probablemente estaría por 150 o 200 euros. No te creas que he Mm. probado tampoco cosas como mucho más extravagantes. No he tenido la Vale. oportunidad. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu región vinícola favorita y por qué? ¿Tienes alguna así en mente? ¡Guau! Yo eso cambio mucho, pero Vale, soy una apasionada de los vinos de Jerez, así que diría Jerez. muy bien. Aquí tirando para la tierra. Sí. Vale, esta pregunta me la sugirió un amigo porque le dije que iba a entrevistarte y me dice, pregúntale que cómo entrenan la nariz o el paladar para distinguir entre tantos sabores y olores, porque a veces cuando hemos ido a alguna cata escuchamos olores, o sea, perdona, escuchamos sabores que nos quedamos flipando porque a lo mejor no sabemos ni que existían, ¿sabes? Sí, esto se entrena como cualquier otro sentido. Nosotros tenemos unas cajitas con aromas Vale, que las venden ya fabricadas y estos aromas no son como, o sea, la fresa, el chocolate, etcétera, no son como si tú hueles una fresa real o el chocolate real. Son frasquitos de aroma que los han hecho ya imitando cómo vas a vale, encontrar ese aroma en el vino. Y entonces nosotros lo que hacemos es oler y tratar de memorizar. vale, Identificarlo y memorizar y es algo que cuando tú estás haciendo todos estos exámenes es muy necesario. Pero se trata, o sea, cualquier persona lo puede hacer, simplemente que es un sentido que al final no trabajamos. Desde pequeños no es algo que nos enseñen a practicar y a trabajar, pero sí es eso, es ir almacenando en tu mente esos aromas, de tal manera que luego te llevas la copa y ya los tienes como uno a mano y sí. dos organizados y categorizados. Qué interesante. Además que la memoria olfativa es algo muy curioso porque a veces puedes oler un olor de tu infancia, que a lo mejor lleva años sin, ¿no? Y te acuerdas de ese momento de... Exacto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Trabajando, esta me interesa mucho porque trabajando con el mundo del vino, ¿cuántas botellas puedes tener de media en tu casa? No, no creo que allí falte el vino, ¿no? No, esto es una locura. De hecho, Mm. a ver, va a sonar fatal lo que voy a decir, pero muchas veces le digo a las bodegas que no me manden vinos. Y lo digo de verdad. La gente, hombre, ¿cómo les vas a decir que no te manden vinos? Y yo, hombre, pues porque no vivo en una mansión Claro. todavía. Y entonces, claro, no me entran las botellas. Y al final vivo con otra persona, Ujú, hay que gestionar, ¿no? Y suelo tener de media, tengo un mueble que monté a ujú. medida y luego tengo también una nevera donde pongo los vinos que son más de guarda o que tienen más valor, ya sea pues, porque valor económico o Sí, porque creo que es una botella rara o que me va a costar conseguir otra, etcétera. De vale, media diría que unas 35 botellas. vale. Está bien, está bien. Pero he llegado a las 100 y a las 120 también, ¿eh? Pero Digo, intento, sí, hacer limpiezas, catar y muchas veces llamo a mis amigas, oye, que tengo 10 botellas abiertas, se pasan, se las llevan. Porque yo no me voy a beber todo eso, claramente. para los que nos estén escuchando, seguramente mucha gente diga: "Qué suerte te tiene que ser amiga de Amaya", porque para Sí. Tengo para muchos eso amigos por eso, quizá. claro, para ese tipo de planes. Vale, vamos a pasar un poco más a que nos cuentes también, un poco tu proyecto, tu negocio, ¿no? Ujú, Y como este sí. podcast se llama De idea a negocio, me gustaría preguntarte, ¿cómo se te ocurrió al final eso de crear tu marca personal y también tu proyecto de Way We
Wine Now. Creo que lo he dicho bien. Sí, lo has hecho perfecto. Vale, aquí no me puedo llevar yo el mérito porque en Ujú. realidad fue Winey Social Vale. quien me contactó. Creo que fue justo después o durante la pandemia que querían trabajar con distintas personas para que les hicieran vídeos. Ujú. Y me contactó una chica que trabajaba con ellos de una agencia o algo así y me dijo, oye, están buscando caras nuevas, como Netflix, están buscando caras nuevas que les hagan vídeos y tal, y se ve que me conocieron en una presentación para una bodega con las que yo trabajaba. Vale. Me conocieron en una cata en Ujú. persona y me dijeron, oye, pues te vamos a mandar 3 vinos y nos haces 3 vídeos ahí en tu casa. Y yo decía, pero yo soy de estrategia y de marketing, yo soy backstage, ¿cómo, Ujú. cómo voy a grabar yo un vídeo? Decían que sí, que lo vemos, lo vas a hacer genial, tú no te preocupes, haz lo que puedas y tal. Y fueron 3 vídeos, luego fueron 4 más y luego hubo un momento que se fue la cara del club, que de aquellas era César Cánovas, si no recuerdo mal, Ujú. se marchó para dedicarse a sus otros proyectos y me dijeron, ¿te apetece sustituirle? Y entonces empecé a grabar vídeos ya con ellos en sus oficinas para YouTube y tal. Y haciéndolo me di cuenta de que lo disfrutaba cada vez más, Ujú. porque al principio, cuando tú empiezas haciendo estas cosas, a no ser que seguro que hay gente que es natural, ¿eh? Que se le sale solo, pero generalmente hablar a una cámara es muy diferente que hablar con una persona. Entonces, cuando tú Totalmente. empiezas, estás Mm. como muy rígido, no estás cómodo, pero hay un momento que pasas una barrera y de repente, no sé, lo empecé a disfrutar muchísimo y dije, pues voy a empezar a subir poco a poco yo también vídeos a mi Instagram. Ujú. Y así empezó, pero en realidad fueron ellos los que me animaron a probar. Sí, es más, yo te conocí por aquella época a través creo, de un anuncio que me salió Seguro, de One seguro. Social y a partir de ahí empecé a seguirte y la Sí. verdad que es muy interesante. Y entonces, a partir de ahí luego ya creaste, supongo, tu proyecto. Si quieres contarnos un poco, por ejemplo, qué tipo de servicio ofreces, Sí, mira, surgieron varias cosas a la vez, también ¿vale? durante la pandemia. Yo ya en China trabajaba con la misma bodega que luego me sugirió venir aquí, Vale. por eso estoy en Cataluña, y trabajaba fija para ellos, ¿no? Ujú. Pero es cierto que como que me faltaban retos, me faltaban, no sé, soy un poco culo inquieto y estaba empezando, no voy a decir aburrirme porque es Ujú. feo, pero sí como que tenía ganas de hacer otras cosas. Y Vale. entonces llega la pandemia, estábamos ahí encerrados en casa y además de esta chica que me contactó para hacer vídeos, hubo una agencia que me dijo, oye, tengo un cliente que era la denominación de origen Cava, de hecho, Ujú. que quiere hacer una nueva página web que es bastante potente, que tiene mucho contenido muy técnico de vino y necesitamos un project manager. Vale. No sabemos si a ti te interesaría o si conoces a alguien. Y yo que ya le venía dando vueltas a hacer otras cosas, como que esto fue de, dije que sí, dije lo quiero. Ah, pero pensábamos que estabas con otra empresa y tal, y yo sí, dame un par de semanas, Ujú. pero yo quiero gestionar esto. Entonces hablé con mi bodega, les convencí de que mi siguiente paso lógico era hacerme freelance, que Vale. les quería mantener como mi cliente principal, como un proyecto ongoing, pero que iba a coger otro tipo de proyectos. Me costó mucho convencerles, pero lo logré y entonces empecé a trabajar con esta agencia muy enfocada en este proyecto de cava, pero luego surgieron otros muchos proyectos con otras denominaciones y con otras bodegas. Y entonces ahí vi que esto tenía recorrido y que a mí me encantaba el... Bueno, era como volver un poco a lo que ya hacía antes, ¿no? Ujú. De dedicarme al vino, pero 100% enfocada a un sector. Entonces tenía la parte que me encantaba de llevar proyectos y de gestionar distintas marcas, pero no tenía la parte esa que me faltaba, que era que sí que soy ahora especialista en un solo sector. Y entonces los servicios que yo ofrezco van desde desarrollo de producto. Vale. Me ha llegado a contactar una empresa que dice, oye, mira, tenemos estas viñas aquí y queremos darle salida y no sabemos qué tipo de producto hacer. Y entonces esto está guay porque es desde la viña y que sé, tenemos Charelo, tenemos Riesling y tenemos qué sé yo qué. Y con esto, vale, ¿qué tipo de vinos podemos desarrollar? Pues estamos en una zona cálida, este tipo Ujú. de vino. ¿Qué tipo de vino se lleva en qué zona de Europa? Vale, nos vamos a dirigir a este mercado. Y a partir de ahí haces todo, haces el naming del proyecto,
haces el packaging de cada producto y les Ujú. ayudas a encontrar esos puntos diferenciadores para crear su storytelling único. Vale. Sí, porque quería preguntarte también eso. Si podrías ponernos algún ejemplo de cómo has ayudado a una bodega o marca a contar su historia de manera efectiva y, por ejemplo, como acabas de decir, de llegar a otro público. Sí, bueno, generalmente, ¿sabes qué pasa? Que Ujú, aquí en este país nos lo tenemos que creer más y esto aplica a cualquier sector, pero en el sector del vino es preocupante porque, claro, esto es una rueda. ujú, Si la bodega no consigue vender su vino a un precio justo, pues la persona que está trabajando en la viña tampoco va a cobrar un precio justo y a su vez, bueno, hay mucha gente involucrada en esta cadena, ¿no? ujú. Entonces, es muy interesante. Tú vas allí y les preguntas qué hace tu vino especial o qué hace a tu bodega única. No tienen ni idea en general. Es como, Claro. bueno, pero somos la tercera generación y Mm, hacemos vino ecológico. Y yo, pues como todo el mundo. claro. Todo el mundo tiene ya un vino ecológico y todo el mundo es familia. Yo también tengo primos y hermanos, Ujú. pero vamos a buscar esa parte más emocional, ¿no? Más experiencial y que no se quede solo en un discurso que yo voy como marketingiana y te hago. Te Ujú. tienes que identificar con ese discurso. Con lo que acabas de decir, buscando, cuando estaba preparando un poco la entrevista, me he topado con unos datos que voy a decir para que también la gente que nos esté escuchando lo sepa. Me corrige si me equivoco. Y es que el sector es muy loco. El sector del vino representa cerca del 2% del PIB nacional, con más de 20.000 millones de euros anuales. Todo el sector genera el 2% del empleo nacional. Más de 3.200 pueblos tienen viñedos, de ellos el 66% con menos de 2.000 habitantes. Tenemos más de 101 denominaciones de origen y es una locura porque no sabía que movía tanto el sector del vino en España. Incluso con lo que acabo de decir con el dato de los pueblos, estamos viendo que muchos pequeños pueblos a día de hoy o viven de este sector o les repercute económicamente de alguna forma indirecta. Es un sector bastante importante para nosotros como país. Totalmente. Y esta España de la que hablan tanto los políticos, ¿no? La España vaciada, si no Ujú, fuera por sectores como el sector del vino, realmente sería mucho peor. Y es que no solo la bodega, es las vidrieras, las imprentas, las empresas que hacen corcho. Claro, es ujú. que es un sector que a su vez influye muchísimo en otros sectores. Totalmente. Una cosa que has dicho que me resuena es, y que pasa en otros muchos sectores, que tenemos que creérnoslos más en cuanto a competitividad con el resto del mundo. ¿Por qué? Tenemos muy buen producto, tenemos muy buenos servicios y como que a veces falta ese punto extra, ¿no? Esa marcha extra de decir, lo nuestro también es muy bueno comparado con, ¿no? Con lo que se puede. ¿Tú qué piensas sobre esto? Que has estado en otros países, ¿no? Y has visto a lo mejor España desde fuera. Esto es un problema grave, diría Ujú, yo, que por un lado es cultural, porque es ujú, cierto que aquí, al contrario, por ejemplo, que un americano, que si fuéramos americanos, yo vendría aquí y te diría, "Buah, yo soy la leche, mira lo que hago, soy ujú, lo más, esto se me da súper bien, esto también". Este tipo de discurso en nuestro país está tachado de flipados. Eres un ujú. flipado si vas diciendo eso por ahí. Aquí tenemos que ir siempre con la boca muy pequeña, con esa humildad, con esa que en un punto será fantástico, pero en el otro, ¿no? El ir Sí. siempre volando tan bajo nos afecta. Y luego es que es lo que decías, ¿no? Tú vives fuera y te das cuenta de que con suerte, por ejemplo, en China, con suerte saben que España no está al lado de Puerto Rico. Te quiero Mm, decir, no tienen ni idea de dónde está España y vamos a este tipo de países haciéndolo fatal desde el punto de vista de marca país. Yo he sí. visto, tú vas en China a una feria y Ujú. tienes vinos de Chile, vinos de Italia, vinos de Franceses, a lo donde mejor, ¿no? quieras. Mm, Total. Y están mm. todos juntos. Y sin Vale. embargo, España, tú tienes La Mancha por un lado, Ujú. Cataluña por el otro, el Vale. País Vasco por el suyo, totalmente separados, como Ujú. que no tienen nada que ver. Y no nos damos cuenta de que esto nos afecta, porque al final la marca país es como la punta de lanza, ¿no? Que luego te permite ya entrar en la diversidad de cada país. No somos más diversos que Italia, no somos más diversos que Chile. Pensamos que Ujú. sí, pero no es verdad. Entonces, esto es algo que entre todos deberíamos cambiar el chip y ir como a una. Y luego a Totalmente. partir de ahí
tú ya cuentas tu historia y tú ya te Ujú. diferencias, pero a la gente que no tiene ni idea de qué estamos haciendo aquí, ni dónde estamos en el Ujú. mapa, ni mucho menos qué es la Tempranillo o qué es la Ribera Sacra, a Claro. esta gente hay que darles primero una vista general y somos muy malos en eso, muy malos. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. Vale. Y por ejemplo, ¿qué dirías que es lo más importante en una botella o marca de vino? Y te voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Cuando uno va a un gran supermercado y va a lo mejor a la sección de vino y hay 200.000, tú también como profesional del marketing, ¿cómo hacen esas marcas para diferenciarse y que muchas veces te puedan elegir a ti u a otra botella? Sí, O sea, ¿qué a crees que ver, puede marcar la diferencia? claro, yo creo Mm, que hay distintos drivers, ¿no? Lo ujú, primero es el precio. Ahí exacto. está claro. Entonces, Mm, dependiendo del tipo de consumidor, va a ser más o menos sensible al precio. Eso vale. por un lado. Y luego hay que entender al comprador. Por ejemplo, había un ejercicio que yo hacía mucho cuando estaba en China. Era, yo me iba al supermercado Ujú, e intentaba comprar baijiu, que es el licor que beben ellos allí, que está hecho a base de arroz, etcétera. vale. Claro, yo no entendía qué ponían esas botellas. No entendía nada. Yo simplemente veía botellitas, todas muy bonitas, cada Ujú, una de sus colores, con sus composiciones, y una vez decides, vale, me voy a gastar tanto, que es la primera vale. barrera de la que hablábamos, luego en qué te fijas. Pues es un feeling, es algo emocional, Ujú, porque esto lo tenemos que tener todos los profesionales que nos dedicamos a este sector en cuenta. No compramos vino de forma racional. Si fuéramos racionales, beberíamos agua. Estamos comprando a través de los sentidos y de las emociones. Entonces yo hacía este ejercicio para recordármelo porque se nos olvida y sobre todo cuanto más friki somos del vino, más se nos olvida que la gente no sabe. Más damos por hecho que la gente coge la botella y que va a leer las cosas en el orden que nosotros creemos que las va a leer, que va a entender que esto y esto son las variedades, que esto es la zona, que esto es... No tienen por qué. Entonces exacto. hay que conectar con eso y dentro de eso pues son muchas cosas. Es la forma de la etiqueta, el tipo de papel, el nombre del producto, Ujú, el tipo de botella, es que es todo. Y entonces ese conjunto es lo que a ti te genera una atracción, es una, no lo sé, es algo emocional, no tendría sí. palabras para describirlo. Sí, es que además me resulta súper interesante porque al final, en una misma estantería, ninguna botella te puede hablar. Entonces, competimos, como por así decirlo, una vez, como has dicho, una vez decidido el precio, competimos con igualdad de condiciones. Y tiene que haber algo que haga que a alguna persona le llame más la atención o menos. O sea, por eso siempre que voy a una cata, lo primero que hago es preguntarle si el que hace la cata es de la propia bodega, por qué ese nombre, por qué esa etiqueta. Y me gusta saber muchas veces esas historias detrás, porque yo creo que a veces puede marcar la diferencia, ¿no? Como acabas de decir. Para mí, totalmente. Luego, a ver, aquí hay que, y esto Mm, sí quedaría para otro podcast, hay distintos tipos de cliente. Claro, hay clientes que suelen ser, bueno, gente que busca marca y es marca reconocida, que no se vale. la va a jugar, que siempre va a comprar, Mm, pues vamos a decir marcas, que total, Marqués de Riscal, que siempre va a ir a comprar ujú, marqueses, suelen ser, o bueno, vale, bodegas ya muy establecidas y no quieren salirse de ahí. Entonces, contra eso, da igual con qué etiqueta vayas y da igual lo que hagas, ¿no? Porque este tipo de gente lo que está comprando es marca. vale, Igual que alguien quiere comprar unas zapatillas de Nike y le da igual que igual las de Adidas sean mejor para el uso que les va a dar. Esa persona quiere comprar Nike porque vale. se siente identificado con esa marca, porque la reconoce, porque la asocia a calidad, a lo que sea que la asocia, ¿no? Y Ujú, luego está la gente que va abierta y que no sabe lo que quiere y que entonces es así, compra por lo que dices tú, por una batería de cosas, ¿no? Que tienen vale. Ujú, relación. Ahora, ¿qué pesa más? ¿El nombre o la imagen? Pues esto nunca lo sabremos. Dependerá de la persona, dependerá del día que tenga esa persona, dependerá qué uso le va a dar a ese vino. ¿Se lo va a beber en casa sola esa persona o lo va a llevar a una cena para compartir? Y bueno, ese tipo de cosas, sin darnos cuenta, son las que evaluamos a la hora de coger una botella y no otra. totalmente. Vale. Entonces, teniendo en cuenta ahora todo esto que hemos hablado, quiero que expliques qué tan importante es para ti el storytelling
en el mundo del vino, bueno, o al final en cualquier sector. A ver, obviamente no te voy a decir que es todo porque van a venir y, y me van a matar, ¿no? Pero es que es tu carta de presentación. Y como hemos dicho, no es una compra racional, es una Ujú. compra emocional. Tiene que haber pasión, tiene que haber conexión. Me tienes que contar algo que conecte con mi propia historia de vida, con mis experiencias. Entonces, es realmente importante. Y aparte que no tenemos dos ocasiones para generar una primera impresión, ¿no? Entonces, es relevante, es muy relevante. ¿Cómo de importante? No lo sé. Luego, obviamente, el producto tiene que responder. Y esto es otra cosa que yo siempre trato de explicarle a mis clientes. O sea, vale, tú quieres trabajar un nombre de un vino muy moderno, porque tú has leído por ahí que ahora la gente está comprando vinos como el perro verde Ujú. o cojón de gato y te han dicho que ahora se llevan este tipo de nombres, pero tú eres una dinastía vitivinícola, pues lo que decíamos, de 100 años, pues quizá no encaja contigo este tipo de naming. Claro. O haces un vino muy clásico, pues todo tiene que ir acorde con lo que luego te vas a encontrar dentro de la botella, porque hoy en día el consumidor está como muy preparado para de forma consciente o inconsciente darse cuenta de que hay algo que no encaja. Vale. Ujú. Vale, tiene que haber como una armonía entre todo. Entre. Sí, que no Sí. te das cuenta, ¿no? De Mm. que hay una armonía, pero yo creo que sí te das cuenta cuando hay algo ahí que como que chirría, como que hay Ujú. algo ahí que hace ruido y dices, algo no encaja aquí. Y entonces no te lo crees. Y si no te lo crees, no lo compras o no estás emocionalmente conectado a ese Ujú. proyecto. Vale. Pues yo coincido contigo que si no es de lo más importante, si hay 3 botellas de vino prácticamente igual, el que te decantes por una o por otra, puede ser que conectes con la historia, ya sea por la tradición familiar, por los valores que evoca, porque a lo mejor sean, de una zona cerca a tu tierra y ese tipo de Exacto. valores o no, o referencias que hacen, no sé, conecten contigo. Yo lo veo muy, muy importante. Y ya en cualquier sector, el trabajar y pensar bien tu storytelling, lo veo, pues, clave. Vale, Amaya, y como hemos hablado de bodegas, marcas, storytelling, etcétera, me gustaría preguntarte que si en un futuro te gustaría tener tu propia bodega o tu propia marca. No, No no. no te meterías en ese fregado, ¿no? La verdad es que es tan difícil Mm. tener tu propia bodega. Es a nivel de gastos estructurales es una barbaridad. La de cosas que influyen, la de variables. Me parece, no sé, como zapatero a tus zapatos, ¿no? Y en cuanto a Vale. mi propia marca, Mm. el hecho, por ejemplo, de quizá hacer un vino en colaboración con una bodega, esto quizá a futuro no lo podría descartar del todo. Algún No vino es de autor, algo, ¿no? sí, no es algo como en lo que yo esté pensando ahora mismo, por lo mismo, al final yo vendo servicios. Y una cosa es vender servicios y otra es, como ya sabes, vender bienes. Son Ujú. cosas muy distintas, pero sí que es cierto que es algo que me puede llegar a atraer. Pero, exacto, como un por para y en colaboración con una bodega, no montar yo mi propio proyecto. Vale, muy bien. Y siempre me gusta preguntar a gente como tú, que tiene su marca personal, ¿no? Y su proyecto, ¿qué consejo le darías a esa persona que está pensando en montar su marca personal que Sí, te hubiera gustado a ti que te dieran al principio? yo creo que va conectado a lo que hablábamos antes, a lo de creérselo más. Vale. Nos da mucho miedo exponernos, el mostrarnos a otras personas, porque siempre tenemos miedo hacia la crítica, Ujú. hacia que a otras personas no les pueda gustar lo que estamos haciendo. Y yo animo a la gente a pasar esa barrera, porque Vale. está claro, va a haber gente a la que no le va a gustar tu trabajo, va a haber gente que va a ser además vocal sobre ello y hacia ello, pero al final, si tú estás haciendo algo que a ti te llena y que te apasiona, o sea, que no sea eso lo que te frene. Vale. Prueba y aparte, ¿qué pasa si lo intentas y no funciona? No pasa nada. Tenemos de nuevo esta cosa hacia el fracaso que nos frena muchísimo. Y de nuevo, en Exacto. otras culturas no se lo toman así. En otras culturas se aplaude que tú hayas intentado algo y Ujú. que no te haya salido bien. Aquí nos paraliza. Entonces, mi consejo iría por ahí. Y que está bien tener
Yo soy de estrategia, ¿yo qué te voy a decir? Tú tienes que tener un plan, tú tienes que tener una idea y sobre todo tienes que tener claro por qué lo estás haciendo. Vale. Pero también te digo que ese por qué puede ser porque me apetece probar y porque me apetece pasármelo bien. Tampoco tienes que tener una cosa súper rígida y súper estructurada. Está bien tener una idea, Ujú. obviamente, porque creo que tienes más posibilidades de que luego vaya bien, pero la cosa es lanzarse e ir haciendo y se aprende mucho haciendo. Qué bueno. Y seguramente, por ejemplo, tú, en tu caso, tienes cerca de 30.000 seguidores en Instagram y supongo que en algún momento tuviste que empezar, en algún momento tuviste que subir ese primer vídeo y Sí, seguramente el vídeo número 10 era mejor que el primero y el último vídeo que acabas de subir mejor que el anterior. O sea, como que se va mejorando por el camino, ¿no? exacto. Y luego, bueno, yo te dije que empecé con vídeo Mm. a raíz de un tercero. Sí. Pero yo ya cuando empecé a estudiar sobre vino, yo ya cambié, al principio mi Instagram era personal y Ujú. luego ya cuando me empecé a meter en esto, pues ya empecé a publicar cosas de catas, ¿no? Cataba un vino y lo subía, fotos, porque era lo Ujú. que se llevaba entonces, foto y mi texto con mis notas de cata. Y ahí me di cuenta de que mucha gente me dejó de seguir, ¿pero por qué? Porque era gente que me seguía, pues yo qué sé, gente del colegio, Claro. mi prima del pueblo, Ujú. todo este tipo de gente que me seguía porque le interesaba mi vida más personal. Sí. Entonces yo cuando empecé a enfocarme tanto en algo como es el vino y bueno, pues obviamente perdí muchos seguidores, pero luego me di cuenta de que empecé a hacer otro tipo de conexiones, ¿no? Y ahí decidí cambiar mi nombre, mi handle al actual, que es muy Ujú. difícil, pero como ya te digo, no pensé que fuera a hacer mucho con ello, pues así se quedó y a raíz de ahí, pues empecé a enfocarme solamente en eso. Vale. Qué interesante. Vale, últimas preguntillas para ir entrando ya a la recta final, más o menos. Yo quería que me dijeras con tus palabras, para Sí. ti, a día de hoy, ¿qué significa el vino? Es muy difícil que yo te pueda responder a eso, porque para mí el vino es mi trabajo, es Ujú. mi pasión, es mi hobby y bueno, yo soy de otra ciudad, entonces también te digo que casi todas, por no decirte, sí, 95% de las conexiones que tengo en la ciudad en la que vivo Ujú. son a raíz o gracias al vino. Entonces, para mí también el vino son personas. Qué bueno. Sí, porque yo cuando pienso, para mí también es compartir, ¿no? Es vivir experiencias con gente que aprecia, es compartir una buena charla. No sé, El vino también es me viene cultura también. exacto, mucha y mucha. Por eso me vienen esas cosas también a la cabeza, a raíz también de lo que acabas de decir. Así que si alguna vez volvemos a hacer un podcast, que sea a una hora que podamos tomarnos un vino. Exacto. A partir Exact- de las 8. Exactamente, exactamente. Vale. ¿Alguna curiosidad sobre el mundo del vino que recuerdes? Por ejemplo, buscando sobre curiosidades, vi que había incluso bodegas submarinas. ¿Algo de Sí. este estilo que no? O si quieres hablarnos sobre esto. Sí, esto ahora se lleva muchísimo, Mm. tanto lo de sumergir botellas como directamente hacerlo en ánforas. Ujú. ¿Y qué más cosas curiosas? Bueno, es que con recipientes se están haciendo muchas cosas. Se está volviendo a cosas de antes, Vale. como sería el hormigón o el concreto. Se está volviendo a trabajar también con cristal, con inoxidable. Es decir, ha habido como una sobreexplotación y mucho uso de lo que es la barrica Ujú. de roble y ahora se está investigando con otro tipo de recipientes que no influyen tanto en la parte organoléptica del vino, ¿no? Y todo eso, claro, para los que nos dedicamos a esto, en sí ya es una curiosidad. ¿Qué más? Hace poco leí que se habían rescatado botellas del Titanic y Hostia. que algunas de ellas se habían mantenido cerradas y que las habían subastado por una barbaridad de dinero. Ahora, me preguntaba un usuario a ver si ese vino estaría bien. Lo más probable es que no, porque al final a esas Mm. profundidades, llevando tantísimos años debajo del mar y el corcho siendo poroso, pues seguro que había habido alguna transferencia, ¿no? De lo que es Claro. el... Pero bueno, como objeto histórico me pareció fascinante. Qué guay. Qué interesante. Vale. Y, por ejemplo, para las bodegas pequeñas, o imagínate, un pequeño productor, Sí, al final, ¿tú qué estrategia de marketing le recomendarías para al final competir en un mercado con tan grandes nombres? a ver, Mm. no pueden competir con según qué grande nombre. Sí. Entonces tienen que competir dentro de
de lo que ellos pueden hacer, de su alcance, Ujú. de la manera, para mí siempre la clave es lo que decíamos antes, coherencia. Vale, Entonces, si tú haces solo 2.000 botellas y tu vino sí. es un vino de autor, pues te interesa no ir a una gran superficie, a un gran supermercado y venderlo todo allí, porque va un poco en contra de que, Ujú. ojo, que en los supermercados también se encuentra vino de autor, pero quizá no sea el canal de venta más interesante para ti. Vale. Entonces, sobre todo es la coherencia, es decir, a qué canal de venta tengo que ir para tratar de colocar estas 2.000 botellas de la mejor manera posible. De nuevo, depende del rango, depende del tipo de vino, que quiero estar en un restaurante de estrella Michelin, en un restaurante que el ticket medio sea más de 30 euros y entonces voy a intentar trabajar con un distribuidor que lo va a tratar como un vino joya, un vino nicho y lo va a vender de esa manera, o quiero quitarme las 2.000 botellas de encima y ya está. Bueno, no sé, para mí es sobre todo la coherencia y tratar de cuidar los detalles dentro de tus posibilidades. Entiendo que igual no puedes contratar a un estudio de diseño que te haga el packaging más chulo del planeta, pero Ujú. quizá tampoco tengas que trabajar con tu primo que controla de Photoshop. No sé, seguro que hay Sí, un punto intermedio donde dentro de hacer las cosas bien tú te lo puedas permitir. vale. Muy interesante. Y ya está, ya estamos llegando al final, así que para aquellas personas que quieran saber más de ti o incluso empezar a trabajar contigo, ¿dónde pueden encontrarte, Amaya? Pues en Instagram, donde me van a encontrar. Luego también tengo una web con el mismo Ujú. nombre, de Way We Wine Now. Y sí, online estoy en todas Vale. partes. Yo dejaré de todas formas toda tu información, ¿no?, en la descripción del episodio. Os Genial. recomiendo que la sigáis en Instagram porque sube contenido muy chulo para aprender sobre este mundo del vino. Y para ir acabando esta entrevista, yo creo que es justo, con todas las preguntas que yo te he hecho a ti, si decirte que si hay alguna pregunta que te gustaría hacerme a mí. Sí, yo quiero saber dos cosas. ¿Cómo empezaste con este podcast? Vale, Y dos, ¿en base a qué eliges a tus invitados para traernos aquí? qué buena pregunta. Vale, la primera, empecé el podcast, también surgió como tu proyecto, más o menos a raíz de la pandemia, porque sentí como que en ese momento, al estar tan encerrado, no podía hablar con gente, no podía conocer nuevos proyectos. A mí me gusta mucho el mundo del emprendimiento, el mundo de cómo alguien decide por su pasión montar su proyecto, ¿no?, o su marca personal. Entonces me gusta conocer esa historia. Entonces yo consumía este tipo de podcast y dije un día, ¿por qué no hacer yo el mío en el que pueda conocer gente, pueda aprender, pueda preguntar preguntas que me fliparía hacer a esas personas y además, si alguien nos escucha, pues que también puedan aprender ellos? Es una muy buena excusa para conocer personas. ¿Por qué? Porque yo de normal no puedo ir a una empresa y decir, vamos a tener una llamada. Pero si le dices, hola, soy Antonio Rodríguez, me gustaría charlar en mi podcast sobre tu empresa, entonces, pues es como una forma de conectar. Como todo, estuve un año paralizado en si lo lanzo o no lo lanzo por miedo a hablarle a un micrófono, porque nunca le había hablado a un micrófono y qué dirán, lo haré bien, lo haré mal, hasta Sí, que un día me cambió el chip y dije, me lanzo con el primer episodio, iré mejorando por el camino y exacto. supongo que aún a día de hoy tengo mucho por mejorar, pero de eso se trata, ¿no? Es que es justo lo que hemos hablado antes. Sí, Vale, total. y en base a qué elijo a mis invitados, es una pregunta muy buena y que nunca me han hecho. Y es en base a la gente con la que me apetece mantener una charla. O sea, no me guío por tendencias, no me guío por, no sé cómo decirlo, por algo que crea que va a tener más repercusión o menos. Con esa persona con la que me sentaré a tomar un café, a tomar un vino, es a la persona que le propongo charlar. Y la verdad que a día de hoy, pues me ha funcionado y me va muy bien. Y si el día de mañana me interesa otra temática y me gusta charlar con esa persona, pues se lo voy a proponer. Si el no ya lo tengo, ¿no? Entonces, no, Exacto. por echar un ratito de charla, yo creo que no perdemos nada. No, al revés. Yo creo que es que estas conexiones, y no creo que sea casualidad que todas estas cosas surgieran en la pandemia, como bien has dicho, porque Ujú. hablando con muchos emprendedores, muchos empezamos así, tipo, estoy aquí, que me falta esa conexión más humana, más real, ¿no? Mm. Menos falsa o Sí, menos
hola, ¿qué tal? Hace sol, hace frío, ¿no? Como un poco más profunda, voy a decir. Y a raíz de ahí han surgido proyectos como, bueno, pues como el tuyo o como el mío, Totalmente. que yo creo que son muy bonitos y que van de eso, de conectar personas. Exactamente. No lo has podido definir mejor. Además que me gusta lo que hago, me gusta, no me fijo en las cifras. Había, por ejemplo, una estadística de que más del 90% de los podcasts abandona en los primeros episodios. ¿Por qué? Porque la gente busca ese premio rápido, ¿sabes? No ven como esos proyectos a largo plazo. La importancia de saber por qué lo haces, que hablábamos Exactamente. antes. Yo he tenido, porque esto me quita mucho tiempo, la verdad, todo tengo que decírtelo. Yo tengo Sí, mi trabajo y esto es como en mis tiempos libres, muchos momentos de decir, ¿por qué sigo adelante? Pero ahí es cuando me recuerdo, ¿por qué lo empezaste? Y cuando recuerdo esa pregunta es como que me vuelve, ¿no? Vuelvo a tener la energía. Entonces, te estoy dando una respuesta demasiado larga, pero no, no, pero que es al que es final es eso. así. Es así. A mí me pasa lo mismo con Instagram. No me dedico a eso, lo hago en mis ratos libres también. Pongo Ujú. dinero de mi bolsillo, pongo mucho amor, mucho cariño en crear contenido que creo que a la gente le puede aportar. Y a veces sí, es un poco drenante, porque tú lo estás Claro, haciendo con mucho cariño y a veces no se recibe de esa manera, o lo que dices, o los números no a veces son muy acompañan, no. buenos, ¿Mm? a veces son malísimos y tú no consigues entenderlo, pero a veces ¿Mm? subes un vídeo chorra y va súper bien, y otras veces subes un vídeo que has editado, que te lo has currado, que te Ujú. has preparado, y a nadie le gusta. Pero te tienes que recordar, como bien has dicho, que no lo haces para eso. Y es como todo un Exactamente. trabajo el estar ahí dándole vueltas a eso, pero sí. Exacto, Amaya, coincido contigo. Así que nada más, un placer que hayas aceptado la invitación, que hayamos compartido un ratito juntos. Si hay algo más que quieras decir o algún mensaje final antes de despedirnos, Nada, para mí el mensaje es lo que hemos dicho, que la gente se tiene que lanzar y hacer aquello que le gusta y ya está. pues listo. Muchísimas gracias de corazón. Para todos los que habéis llegado hasta el final, os mando un fuerte abrazo. Pasaros por la descripción donde estará toda la información y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias.